todos y cada uno de ustedes. Qué lindo que el Señor nos permita una vez más podernos encontrar a través de este medio de comunicación para presentar su preciosa palabra, la cual es vida para cada uno de nosotros y todo aquel que haya esta palabra. Dice la Biblia que volverá a vivir y en todas áreas de tu vida encontrarás la saciedad, porque esta palabra son ríos de agua viva que fluyen para vida eterna en los corazones de aquellos que la hayan. Y yo quiero en esta oportunidad comenzar orando para que sea Dios mismo el que traslade a tu parecer, a tu sentir esta palabra, que viene un mensaje lleno del poder de Dios para la gloria y honra de su nombre y para nuestra bendición. Inclina tu rostro ahí donde estás. Padre nuestro, precioso Dios, santo es tu nombre, bendito por los siglos de los siglos, te alabamos, te damos la gloria, te damos la alabanza. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí estamos, otro día, Señor, en el que vamos a presentar, Señor, que tu gloria se manifieste. Aquí, Señor, dirige este mensaje de tu palabra, Señor. Padre bendito, que cada corazón reciba en esta hora lo que tú quieres trasladar, transmitir, Señor. Que sea tu voz la que puedan escuchar. Que tu Espíritu Santo use mi vida para poderle hablar a cada uno de los que este mensaje va a llegar a través de estas redes, Señor. Te ruego que bendigas este medio de comunicación porque sirve como un instrumento para poder trasladar tu palabra a todo aquel que está necesitado. Bendícenos, Señor, en este día, a cada uno de los que estamos viendo este video, que nos dé, Señor, la fuerza que necesitamos y que podamos ser esos receptores de tu palabra, que la atesoremos para que sea de bendición, Señor, y que sea un rema en nuestras vidas en este día. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. En esta mañana yo quiero meditar contigo la palabra de Dios en el tema ten fe, nuestro Dios suplirá. Vamos a San Lucas en el capítulo 5, versículo del 4 al 6. Bajo el poder del Espíritu Santo vamos a leer esta palabra de nuestro Señor Jesús. Dice en el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. En este día veremos, o más bien aprenderemos, una clave preciosa y magnífica que pude encontrar en este pasaje bíblico, que es casi fundamental para que tú y yo podamos entender cómo podemos recibir provisión para este tiempo que estamos viviendo. ¿Quién no está en una necesidad en este momento? ¿Quién no está buscando en estos días una salida económica? Todos hemos atravesado una crisis de enfermedad, una crisis sanitaria, una crisis en la que por momentos nos desesperábamos y no queríamos ya casi como salirnos de ese control en el que nos metió esta famosa cuarentena y este famoso virus, que algunos aún todavía lo están padeciendo. Y después de esa crisis, algunos dejaron de padecer enfermedad, pero entraron en una crisis que es la economía. Y ese es el tema que yo traigo para ti en este día. Actualmente se han perdido miles de trabajos. Usted y yo no nos debemos extrañar de ver cómo la gente ahorita ha empezado a sentir el golpe del problema económico, porque la gente que estaba acostumbrada a tener sueldos fabulosos definitivamente perdieron ya sus oportunidades en las empresas donde las tenían y simplemente les dijeron, lo sentimos, no podemos pagarle más, y la gente ha tenido que irse a su casa. Yo me he puesto en el lugar de esa gente y me pongo a pensar, Señor, y si son familias que tienen hijos que dependen de ellos, gastos que no son controlados, porque usted puede controlar, ahorrar en ciertas áreas económicas de su vida, pero cuando hay pagos fijos es imposible que usted administre, porque son responsabilidades que se tienen y que usted como hijo de Dios
como hija de Dios, tiene que cumplir. Mire, la gente está entrando en un déficit igual que los bancos, igual que las empresas, igual que toda clase de gente que maneja efectivo, se está viendo en problemas bastante fuertes. Muchos en estos meses pudieron lograr sobrevivir con ahorros, sobrevivir con tal vez con cierta manera de producir siempre trabajando desde casa, pero no pueden ahora que ya todo se liberó, que todo está abierto, volver al mismo tren de vida. Es muy difícil, porque esta pandemia desintegró no solo familias, desintegró empresas, eliminó fuentes de trabajo, como se lo dije ya. Y ahorita todo lo que se viene, amados hermanos y amigos, no es algo fácil. Ahorita nosotros tenemos que prepararnos y no hay otra forma en que nosotros nos podamos preparar para estar listos para esta crisis, sino es abrazados de Cristo, abrazados a la cruz de Cristo y penetrados completamente en lo que es su bendita palabra. Si vamos a esta porción bíblica, yo quisiera llevarte al versículo 1 de San Lucas, siempre en el capítulo 5. Si usted se fija, dice que lavaban las redes. Fíjese que si usted se pone a pensar que ellos habían estado toda la noche, dice aquí, porque si usted dice, Simón le dijo al maestro en el capítulo 5, versículo 5, dice, toda la noche hemos estado trabajando. Muchos de nosotros hemos estado así. Y hemos estado a veces así como me imagino la condición de los discípulos en ese momento, cuando ellos estaban ya cansados de estar trabajando tanto y no ver nada. En este capítulo vamos a entender un misterio que Dios permitió que fuera revelado a través de la vida de estos hombres que son comunes y corrientes como nosotros somos, que no tenían ninguna cosa extra, súper especial, como para que Dios dijera con ellos, es que yo me voy a lucir con un milagro, sino que es lo mismo que Dios puede hacer hoy por ti y puede hacer también por mí. Si vamos al capítulo 5:1, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra. Escuche eso, qué bonito. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. En el versículo dice que se bajaron de las barcas porque donde no vieron que toda la noche habían estado trabajando, desgastándose. Me imagino que estos hombres estaban cansados, estaban aburridos de no ver nada. Aquí no dice nada acerca de cómo ellos exclamaron, simplemente lo que el Evangelio de San Lucas dice, que Simón Pedro le dijo, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Yo quiero en esta hora, a través de la luz del Espíritu Santo, transmitirte algo, que para ver lo que Dios va a hacer, tienes que estar limpio. Fíjese que estos hombres deben haber estado sudados, deben haber estado, no sé en qué condición, pero cuando ellos se lanzaron al agua y sacaron las redes y empezaron a lavar, me imagino que esas redes habían atraído tal vez algas, habían atraído basura o no sé, cosas que se encontraban dentro del mar, como muchas veces he podido ver cuando veo gente pescando, cuando no logran agarrar pescado, pero las redes traen hojas y traen un montón de cosas inservibles. Y en ese momento que estudiaba la palabra, me ponía el Señor esto para usted y para mí. Fíjese que el cansancio a ellos los hizo desistir, y eso es contraproducente en la vida de un hijo de Dios. No debemos cansarnos. Mejor refresquémonos en el agua de Dios. Lavemos las redes como estos estaban haciendo. Dice que el sol quizás desgastante, que el estar después de tantas horas les había producido un cansancio que los hizo decir, lavemos las redes y vámonos para la casa, sin nada. Ellos ya se habían dado por vencidos, y así está mucha gente ahorita. Ni siquiera ha comenzado la prueba económica, como apenas tenemos un mes de ver ya el mundo otra vez comenzar de nuevo, y en algunos países como lo es Israel, y como lo es Europa,
ya están otra vez en cuarentena, porque la gente no obedeció las leyes sanitarias, porque la gente se desbocó, porque la gente lo que quiere es el gozo, la alegría, es el aparentar como que no ha pasado nada, y eso es ser irresponsable y cerrar los ojos a una realidad. Nosotros debemos ser sabios y prudentes. Y aunque nosotros no creemos en virus ni en nada de lo que ande en el aire, porque tenemos a un Dios que es poderoso para destruir cualquier clase de virus, cualquier clase de bacteria, porque Él tiene la sanidad para nosotros, tenemos que ser prudentes. La palabra dice que el sabio ve el peligro y se aparta. Pero también dice el proverbio, mas el necio dice, el insolente dice, pasa y recibe el daño. Así está mucha gente y después se quejan porque las cosas les suceden, pero es porque no han buscado la enseñanza de la palabra, donde nos da el Señor a nosotros aquella, ¿cómo podía decirte la palabra? Aquella tranquilidad de saber que si Dios está en control, habrá tiempo para disfrutar. Habrá tiempo para disfrutar de las playas, de la compañía familiar, de viajes. Sí, Dios quiere que tengamos todas esas clases de cosas. Él no nos puso en esta tierra para que sufriéramos. Si alguien está pensando eso, está equivocado y busca su deleite por su propio medio. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú sepas esperar. Mira, estos hombres toda la noche dice que habían estado queriendo sacar peces y no encontraron ninguno. Tal vez nosotros estemos en esta situación. Hemos trabajado, hemos estado por 6 meses buscando la salida económica para mantener nuestra vida como nosotros la teníamos antes de la pandemia. Pero Dios quiere en esta oportunidad es que tú empieces a lavarte por dentro y a lavarte por fuera. Hay muchas cosas que nosotros las dejamos inconclusas. Quizás el mismo tren de vida que llevábamos nos hacía tener cosas por ahí guardadas que Dios no quería que nosotros las tuviéramos. La Biblia dice que nos limpiemos, que nos escudriñemos y que permitamos a Dios que Él sea el que nos dice, nos purifique con hisopo y nos saque todo aquello. Tal vez nosotros no tenemos redes materiales, humanas, pero tal vez tenemos redes espirituales que las teníamos jalando y cargando con un montón de cosas que Dios no quería que nosotros tuviéramos. Y Dios te dice hoy, lava esas redes, sácale todas las hojas, la basura, sácale todo eso que viniste arrastrando. Tal vez quejas, tal vez, no sé, tal vez venías renegando de tu situación y cuando entramos en esta crisis de cuarentena y de enfermedad, nos dimos cuenta cuán dichosos éramos y no lo habíamos notado. ¿Será que Dios tiene algo con aquella persona que está ansiosa por la ganancia? Aquella persona que quiere obtener más de lo que el Maestro en su infinita misericordia le ha concedido tener. Muchas veces se aman más la riqueza y más la condición económica estable que a la misma familia. Olvidamos a los hijos, olvidamos a los esposos, a las esposas, dejamos a los padres olvidados. No los visitamos, nos aburre escucharles. No tenemos pláticas con la gente con quien nos rodea porque sentimos que no tenemos ningún provecho financiero. Y Dios detuvo ese tren de vida, Dios lo detuvo porque nos encerró para que tuviéramos la oportunidad de hablar con nuestros seres queridos, de poder compartir con ellos en amor y tolerancia, porque estar siempre ahí juntos durante los meses que estuvimos nos enseñó Dios una gran lección de vida. Yo le voy a dar la gloria al Señor en esta oportunidad. Yo no voy a decir, no estoy de acuerdo con los que dicen que hay una gran maldición en encerrarnos, porque hubo bendición al encerrarnos. Estuvimos apartados, santos, apartados para Dios. Estuvimos santificándonos, muchos de nosotros. Estuvimos limpiándonos, estuvimos lavando nuestras redes, así como los discípulos. ¿Por qué en realidad no nos detuvimos en esta cuarentena, en este tiempo de escasez, a reflexionar, a decirle a nuestro querido Maestro, cuál es tu propósito de que yo esté en esta situación? Tal vez muchos se pusieron a quejarse y esos son los primeros que salieron a contagiarse, apenas abrieron las puertas. En vez de preguntarle al Señor, Señor, ¿quieres que vaya? ¿Quieres que salga? Porque el que dice que ama al Señor se deja dirigir por Él.
Fíjese que en el versículo 5 dice la clave que Dios nos dio para entender qué fue lo que le pasó a Pedro en este momento. Dice que habían bogado mar adentro, iban a donde estaba lo más profundo del mar. Y muchas veces en la palabra de Dios, cuando leemos acerca del mar, estamos leyendo acerca del significado del mar. Es confusión de muchos pueblos. Y fíjese que ahorita la gente ha estado en un mar de confusión. Mire cómo están los problemas en los Estados Unidos por lo de las elecciones. Hay un gran montón de gente que está yendo a hacer cosas a las calles. Hay gente que ha muerto. Bendito sea Dios que aquí todavía no hemos llegado a eso. Y primero Dios que no lleguemos. De los cristianos depende que oremos y que busquemos el rostro de Dios para que eso no suceda en esta nación. Y la palabra del versículo 5 que yo te quiero dar, que el Señor a través de mí te da, es lo que le dijo Pedro. Mas en tu palabra echaré la red. ¿Cuántos de nosotros nunca hemos dicho, Señor, en tu palabra voy a hacer esto o esto otro? Si somos sinceros, la mayoría ni siquiera lo hemos imaginado haciendo todo. A Él, por la palabra, se cumple. La Biblia dice que por la palabra que Dios habló se hizo los cielos y la tierra. Y dijo Dios, se hizo los cielos. Y se hizo, y hágase la luz, y se hizo la luz por la palabra. Y esa es la clave que yo te quiero dar en este día, por la palabra de Dios. Pero tú tienes que escudriñar, tú tienes que buscar el significado de las cosas que están pasando en este momento en tu vida. Yo quiero hablarle a esa gente que ahorita está sin trabajo. Yo quiero decirte cuál es el trato que tiene Dios contigo y que no has entendido qué es lo que Él te quiere hablar a ti. Y has cerrado tus ojos y tus oídos y sigues haciendo lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Y Dios te dice, ya no quiero que sigas haciendo más de lo mismo. ¿Por qué no comienzas como Pedro? Está bien, Señor, estoy cansado. Toda la noche estoy desanimado, pero ser sincero con tu Dios y decirle, pero Señor, más en tu palabra echaré la red. Dios tiene el compromiso. ¿Sabías que cuando tú comprometes su palabra y le dices, en tu palabra dice esto y en esa palabra esperaré, y en tu palabra echaré la red, Señor, de mis finanzas, de mis negocios, de mi trabajo? Dios tiene la responsabilidad y el compromiso de respaldar su palabra, porque Él es Dios. Y la Biblia dice, quiero llevarte a Números 23:19. Donde Dios dice así, que Dios no es hombre para que mienta, escucha, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Te das cuenta la necesidad que tenemos tú y yo de pararnos por la palabra de Dios? ¿Por qué es tan necesaria la palabra? Ella debe ser tu medicina, como lo dice Proverbios 4. Ella debe ser tu luz, como lo dice el salmista. Ella debe ser el alimento que el Padre nutre. Él nutra tu ser para que aunque no tengas trabajo, estás alegre. Aunque no tengas comida, estás alegre. Aunque no tengas las medicinas para tu enfermedad, estás alegre. Porque estás confiando en Dios. Y el Señor dice, compromete mi palabra, porque yo he dicho, yo voy a hacer. Y si yo lo he prometido, yo lo voy a ejecutar. No tienes que preocuparte por eso. Que se preocupen los que no me conocen a mí. Pero los que son como tú, que yo reino, que yo gobierno en tu vida y en tu corazón, no tienes que preocuparte. Solamente tienes que intensificar la fe. Procurar meterte más con Dios que lo que ya lo habías hecho. Hay gente que solamente intensifica la oración y se mete a la palabra, pero cuando Dios ya le muestra una media salida, abandonan otra vez y vuelven a lo mismo. Y entonces, ¿qué pasa? Aquello que se creyó la salida se detiene y vuelves al mismo lugar.
porque en realidad no estábamos por amor, ni estábamos por convicción, sino que estábamos por interés. Y allí es el problema, que muchos van a atravesar situaciones económicas difíciles, porque estaba yo viendo en una entrevista con mi esposo que dice que el 55% de los cristianos no volverán a las iglesias. Imagínense qué terrible. ¿Por qué? Si la Biblia dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, más cuando el día se acerca, dice el libro de Hebreos. Nosotros tenemos que buscar la comunión. Llamad y se os abrirá, dice el Señor. Nosotros estamos ahorita porque tenemos que ser obedientes a las autoridades y cuidar primero a nuestros ancianos y a nuestros niños. Tenemos que cuidarlos. Y sí vamos a empezarnos a congregar cuando el Padre nos dé la autorización y nos indique hoy es el momento, porque estamos esperando la orden del Señor. Estamos esperando la orden de nuestro jefe supremo. Nosotros estamos listos. Hoy si el Señor nos dice, abran la iglesia y se congregan, estamos listos para hacerlo. Pero nosotros estamos esperando porque Él nos ha dicho que esperemos. Y nosotros no nos vamos a salir de su lineamiento porque a nosotros nos ha ido bien siendo obedientes al Señor. Estamos planificando las cosas para octubre, a mediados o finales de octubre. Ese es el plan humano. Pero no puedo asegurarte porque ni del día en que estoy puedo dar seguridad de que el Padre cambie los planes. Número 3, quiero decirte que la palabra por la cual tú vas a comprometer a Dios debe ser confirmado. Hay mucha gente que dice, bueno, pero ya oraron por mí y entonces ya no quieren orar ellos por ellos mismos, porque van donde la hermanita que ora, porque le hablan a la persona que es compañera de oración, le ponen la carga. Pero ellos ¿qué hacen? No están orando, no están entregados, no se sacrifican en ayuno. Muchas veces la gente no logra entender en realidad lo que es entregarse en sacrificio a Dios. No es simplemente matarse de hambre y andar con mal genio, mal temperamento, porque andamos sacrificándonos de lo normal que nosotros siempre comemos, sino que es entregarle a Dios en ofrenda. Viva lo que te vas a comer y lo sustituye por la palabra. Tomas el tiempo del almuerzo para la palabra. Tomas el tiempo de la cena para la palabra, para la oración. Prueba y te vas a dar cuenta de lo que yo te estoy diciendo, que es ultra, súper eficaz. Pero tienes que saber cómo lo vas a hacer. Porque ya te dije, si es por interés, no vas a mover la mano de Dios. Pero si lo haces sabiendo que Él ha prometido y que en tu palabra tú le dices, Señor, tú has prometido, yo sé que tú cumplirás. En tu palabra esperaré. Dice, la palabra que hayas recibido de Dios debe ser confirmada. Mire, muchos de nosotros nos adelantamos a los planes de Dios muchas veces, impulsados por nuestros propios sentimientos, por nuestras propias emociones, por nuestros propios pensamientos. ¿Y qué pasa? Nos equivocamos. En muchas ocasiones hemos hecho eso y nos equivocamos. Y entonces ahí es donde nos hundimos más. Es ahí donde nosotros decimos, es que este era Dios, no, si fue Dios el que me dijo. Pero la Biblia no dice que solamente te vayas así nomás. Estos discípulos esperaron. Ellos no se aventaron así nomás, sino que ellos esperaron. Incluso ya se habían dado casi por vencidos cuando el maestro apareció. Fíjese que 2 de Corintios 13:1 dice, el apóstol Pablo hablando, dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos, toda palabra será establecida. ¿Por qué yo quiero usar este versículo? Para confirmarte a ti que no te deje llevar por cualquier palabra que alguien te diga. Si tú la recibes, porque la Biblia dice que la palabra profética más segura es la escrita. Esta. ¿Tú quieres profecía? Aquí está. Búscala día y noche. La profecía vendrá para ti. Pero ¿sabe cuál es el problema de la gente? Que andan buscando profecía hablada. ¿Y usted qué sabe? Es cierto, el ministerio de la profecía existe. Existe el ministerio de profeta. Pero no toda la gente tiene la conducta espiritual y la vida en santidad que requiere ser un profeta comprobado.
Hay gente que se dice el profeta porque le pegó a una o dos cositas en el camino y entonces ya dicen son profetas. No, tenga cuidado. La palabra por 2 o 3 testigos dice que debe ser establecida. Incluso cuando la recibes en la Biblia, siga escudriñando, siga buscando y pídale a Dios señal. Y pídale a Dios porque las señales las puede pedir usted como hijo de Dios. El Señor le dijo, esta generación incrédula pide señal, pero no se le dará. Sabe que está hablándole a los fariseos. Ellos no tenían derecho a pedir señal, pero usted y yo que somos hijos, tenemos derecho. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene temor de fallarle a su Dios antes de embrocarse, hacer cosas. No, que como está mala la situación, me voy a meter a este negocio. No, mejor voy a hacer. Espere confirmación de 2 o 3 personas. Palabra de Dios, genuina, comprobada. Dios le puede hablar en sueños. Mire, Dios le puede hablar hasta en la televisión, ¿sabía? Cuando usted está viendo la televisión, interrumpen el programa y le dicen algo a usted. A mí me ocurrió hace mucho tiempo. Estaba muy enferma. Y yo quería una palabra de Dios. Estaba desesperada. Y yo recuerdo que yo me dormí. Y cuando yo me desperté, yo encendí la televisión. Y había un predicador predicando en ese momento. ¿Sabe qué dijo? Hay una mujer que ha pedido una señal. Y dice el Señor que esta señal es esto y esto y esto. Esa mujer era yo, porque yo lo había dicho. Y tal y como yo lo repetí, ese hombre lo repitió. ¿Y sabe qué pasó después? El canal se fue. No sé qué fue lo que pasó. Se desconectó y quedó solamente como desconectado el canal. Mire, yo me tiré, me postré. Yo le dije, Señor, gracias te doy. Y hasta el día de hoy esa palabra se cumplió. Al obedecer, mire, cuando Dios nos dice, no te dejes llevar por palabra humana, por mi palabra, dice el Señor, vendrá la gloria de Dios a tu vida y tu provisión. Fíjese que algo tan lindo que le sucedió a estos hombres, que dice en el versículo 6, y habiéndolo hecho, mire, le obedecieron al Señor, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Mire, hubo tanta abundancia, pero hubo una clave, la obediencia de Pedro. Porque Pedro pudo haber, como era un hombre de mal carácter, tira la red y se va. No, si cómo me vas a creer que yo voy a perder mi tiempo tirando la red de nuevo. Muchos hacemos eso. Muchos nos dicen, es que mire, ore, ya oré, dicen, ya oré, pero es que Dios no me responde. Vuelva a orar, siga orando, no descanse, no le dé tregua al Señor hasta que lo bendiga. Haga como Jacob cuando luchó con el ángel, le dijo al Señor, no te dejaré hasta que me bendigas. ¿Y qué pasó? Lo bendijo, hermano. Y mire, hasta el día de hoy fundó sobre Jacob el Señor el pueblo de Israel. Y lo bendijo y le cambió el nombre. Le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel. Si usted lo busca en el libro de Génesis, puede darse cuenta de esa historia maravillosa que nos nutren el alma y nos dan esperanza de saber que hombres comunes fueron usados y buscados por Dios para hacer grandes cosas. Así Dios en medio de tu tribulación te ha buscado a ti. Tú no estás padeciendo porque Dios no te quiere. Yo quiero que tú sepas que Dios no te ha dejado, que Dios no te ha abandonado. Ahora es cuando más cerca está Dios de ti. ¿Sabe por qué? Porque está observando su conducta. Está viendo qué es lo que usted va a hacer, si le va a obedecer, como Pedro. Está bien, Señor, le dijo. Fíjese, Pedro se abandonó al Señor. Y le dijo, vaya, está bien, pues, por lo que vos me dijiste, Señor. ¿Sabe por qué es importante que Dios le hable a usted? Para que usted no ande a tientas y a ciegas. Para que usted vaya seguro. Anda, toca esta puerta, yo te la voy a abrir. Y usted se levanta, se baña, se arregla y usted se va. Pero usted sin revelación, dice la Biblia, que el pueblo se desenfrena. Que el pueblo no sabe qué hacer. ¿Cómo puede usted creer que usted tiene una vida de comunión y de comunicación con Dios si usted no busca la palabra que le aconseja? Es por eso que muchos hemos entrado en estas pruebas económicas. Y el versículo 7 dice, mire, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera
que se hundían. Sabe que Dios a usted lo está probando como a Pedro en esa barca, porque usted después va a ser canal de bendición para otros. Usted va a llamar a otros, vení, ayúdame a mi bendición. Yo te voy a ayudar aquí con este trabajo. Y después la barca dice que la llenaron las dos y se reventaban las redes de tanto que el Señor les había dado. Y en el 8 dice, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas. Oiga, esto me conmovió. Cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mire, otra clave es humillarse ante Dios, como Pedro lo hizo. Pedro no se fue feliz brincando. Ya me bendijeron, ya me dieron la salida y ni se acuerda. Y el domingo se va a la playa y se va con el dinero que Dios lo bendijo a viajar al mundo. Y del Señor ya nunca más se volvió a acordar, del que lo sacó. Y algunos creen que viven vidas religiosas tibias y fingen ser hijos de Dios. Fingen ser cristianos, pero no son nadie, porque a la hora de la prueba es de donde usted muestra quién es usted delante de Dios. Humillarse como Pedro es la clave para que tenga siempre la provisión. Ser humilde, hermano. Ser humilde. Mire, es algo tan maravilloso. Pero algunos no salen porque cuando ya son sacados de la escasez, se olvidan quién les dio la salida. Es así, hermano, es así. Pero en esta hora yo quiero decirte que Dios te dará la oportunidad de bendecir a otros con tu testimonio. Obedezca a Dios y prométale que usted no va a ser así, que usted va a ser como Pedro cuando vea aquella gloria que viene para su vida. Cuando usted vea su salida, usted le va a decir como Pedro se cayó de rodillas, apártate de mí, Señor, que soy pecador. ¿Cuántas veces usted ha reconocido delante de Jesús que usted es un pecador? Porque nosotros no creemos que porque ya vinimos a los pies de Cristo y ya nosotros estamos en una iglesia sentados y ya nos creemos hermanos. Pero seguimos pecando, hermano y hermana, te recuerdo que seguimos pecando. ¿Pero qué Jesús nos dijo en las cartas de Juan? Hijitos, si ustedes han pecado, abogados tienen para con el Padre, Jesucristo el justo. ¿Sabe por qué? Porque sabía el Señor que íbamos a seguir pecando. Pero ahora es diferente, porque hoy ya no lo hacemos con maldad. Ahora lo hacemos porque la carne muchas veces no está gobernada por el Espíritu y nos hace fallar. Pero Dios conoce los corazones. Y cuando hay dolor, hermano, cuando te duele y dices, qué pena, qué feo sentí, no debía haber hecho eso, y hay dolor, Dios ve tu arrepentimiento, inmediatamente su sangre hace efecto sobre ti y te vuelve a limpiar. Dios te va a dar la oportunidad de bendecir a otros. Yo no sé a quién le está hablando el Señor, pero yo te quiero decir que sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No te desalientes, no te desanimes. El Señor está por sacarte, pero quiere el Señor que recuerdes que cuando te saque de esa prueba y tú seas un gigante económicamente, un hombre, una mujer bendecida, también tengas para bendecir y para compartir, que le prometas a Dios, pero prométale con certeza de que va a cumplir, porque si promete y no cumple, Dios se lo va a tener por deuda y usted va a volver a caer porque usted prometió y no cumplió. Pero no lo logrará, hermano y hermana, si no aprende a esperar en Él. Y si también dejas de poner tu fe en Él y pones tu fe en las riquezas, yo quiero decirte que volverás a caer. Pero Dios no quiere eso. Hermano, ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo de eso. El tiempo es corto. Las señales se están cumpliendo. Seamos sabios, seamos sabios. Y dice la Biblia, y hay que redimir el tiempo, porque acuérdese que el tiempo es corto y usted, cuando usted tiene los niños chiquitos, al ratito ya están hombres. Usted tiene que saber que viene la vejez y usted tiene que ponerse firme en las cosas de Dios, porque el Señor ha prometido que aún en la vejez, dice, Él cuidará de nosotros. La conclusión final que quiero dar en este estudio es en Filipenses 4 del 15 al 20. Y dice así: y sabéis vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir,
sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, decía el apóstol, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Mire cómo el apóstol da el ejemplo, cómo son las ofrendas suyas. Cuando usted es prosperado y bendecido, usted ya no soca la mano cuando le piden ayuda, ofrenda y los diezmos que usted tiene que darlos delante de Dios, porque muchos están en escasez económica porque no creen en los diezmos. ¿Y sabe por qué no creen? Porque el diablo les ha puesto una cortina y les ha cegado para que no den. Y por eso siempre tienen escasez. Siempre no logran disfrutar, solo es como espuma y se les acaba. Y miren lo que les dice el apóstol aquí cuando ellos le están diciendo, el apóstol Pablo le dice, las ofrendas que me mandaron, yo no se las pedí, ustedes las vinieron a dar, pero mire, yo estoy lleno, a mí no me falta nada, le dijo Pablo. Pero miren cómo le dice, la ofrenda que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y a consecuencia de que cuando ya estés prosperado y bendecido, no dejes de dar a la obra de Dios primeramente, a tu familia y a todos los que están en necesidad cerca de ti. Porque la Biblia dice, si tienes hacer el bien, no envíes a tu hermano con las manos vacías, ayúdalo, así lo dice la Biblia, pero muchos cristianos no lo hacen, lo que tienen es para ellos y no lo sueltan, y van a la iglesia, y como que en la iglesia es por diosera, le dan un centavo, pero al almuerzo se van a comer un gran almuerzo, carísimo, y Dios, ¿usted cree que Dios no está viendo eso? Si el dinero que usted entra a la iglesia, envía a la iglesia, no es para la gente que bueno, en determinados casos, ¿verdad? Se ha dado, pero eso no es nuestra cuenta. Darán cuentas a Dios. Pero cuando usted ofrenda con un corazón limpio, a usted no le interesa qué vayan a hacer con lo que hagan. Las finanzas son de Dios. Usted se asegure de dársela para que sea olor fragante, sacrificio acepto delante de Dios. Y a consecuencia de eso, dice el 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Dios quiere que tú tengas provisión. Ten fe, Dios proveerá, pero haz como Pedro. Dígale al Señor, en tu palabra, Señor, echaré la red. Ya no van a ser en mis palabras, en mi conocimiento, en que yo sé cómo es, yo voy a arreglar esto. Autoayuda no necesita Dios. Dios quiere que tú seas como Pedro, y cuando ya tengas en abundancia, porque Dios te va a dar, porque vas a usar su palabra, no tu intelecto, ni tus capacidades, ni ningún tipo de logro académico te va a hacer llenarte de la bendición, porque yo conozco también gente que tiene tanto dinero, pero no goza de alegría. No tienen alguien que los abrace, no tienen una persona que comparta con ellos y están hundidos en soledad y en tristeza. Pero tú, la Biblia dice que lo poco del justo es para llenarnos de toda clase de bienes. Escucha esta mañana, esta tarde o esta noche, a la hora que tú oigas este mensaje, tu Dios suplirá. Pero en tu palabra, yo te dejo esta porción bíblica, el capítulo 5 de San Lucas. Léelo varias veces para que se te revele la palabra de Dios. Ten fe, Dios suplirá, pero tienes que recordar que hay requisitos que Dios permite que nosotros llenemos para que logremos ver esa provisión financiera para su honra y para su gloria. No te desalientes, este tiempo va a pasar y Dios suplirá. Él te suplirá para que ofrende, para que diezme, para que bendiga, para que tenga abundancia en la casa, para que pueda darse los gustos que usted quiera dentro de la voluntad de Dios, sin derroches ni malgastos. Yo espero que tú entiendas lo que la palabra de Dios nos está hablando en este día. Yo he recibido mi porción desde que recibí esta palabra. Yo le dije, Señor, yo lo creo y en tu palabra, Señor. En tu palabra echaré la red, Señor.
Y yo te invito a que oremos en esta hora. Oremos y le digamos: Señor, perdóneme, perdóneme. Reconozco que soy pecador, que hice mal, que no predí, Señor, que este tiempo iba a venir. Perdóneme, Señor, por mi insensatez, porque no guardé cuando era tiempo, porque no ahorré, porque no me di cuenta que el tiempo era cuestión, Señor, de esperar que algún día iba a venir la escasez, un día iba a venir el problema económico. Ayúdame a ser fiel de ahora en adelante. Ayúdame a prever, Señor, mi situación. Ayúdame a ser sabio o sabia de ahora en adelante. Y cuando yo tenga, así como le diste a Pedro esa abundancia, también testifique a otros de lo que hiciste por mí y les ayude y les enseñe a entender cómo lograr que la provisión tuya no falte nunca en nuestros hogares. Ser obediente, ser humilde, reconocer nuestra condición y ser obedientes a la palabra, ser dadivosos con el que no tiene. Ayúdanos en esta hora. Y para aquellos, Señor, que están en esta hora y no han entendido cuál es el objetivo de Dios al permitirles estar en una prueba económica tan dura como la que están atravesando, yo les invito a que vengan a Cristo. Venga a Cristo, Él tiene la solución. Él te va a dar la clave, Él te va a dar la llave. Venga a Cristo, recíbalo como su Señor y Salvador, y Dios le va a dar esas riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él le va a dar esas riquezas espirituales y materiales que usted necesita. Haga esta oración conmigo. Señor Jesús, vengo a ti a pedirte perdón. Señor, reconozco que he fallado y te ruego que entres a mi vida y conviertas mi corazón a ti. Lávame en tu sangre y permíteme entrar al gozo de tu gloria el día que yo vaya a tu presencia. Pero mientras yo esté en esta tierra, dígale: yo te quiero servir, quiero ser obediente a ti y quiero usar tu palabra como escudo y estandarte, porque sé que tú proveerás todo lo que me falta. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Que el Señor me lo bendiga a todos. Muchas gracias por escuchar siempre esta palabra que Dios da a través de mi persona. Les bendigo y quiero invitarlos a partir de la segunda semana de octubre, si el Señor nos permite. Vamos a levantar un programa nuevo en el que vamos a tener oración en vivo para que todos participen. Vamos a tener palabra, vamos a tener testimonio, vamos a hacer el programa más activo para que usted reciba, sí, palabra de Dios, sí va a recibir ministración, va a recibir también ayuda económica, también ayudas en diferentes aspectos. Estamos moviéndonos porque el tiempo que viene no es fácil, pero si nos unimos, hermanos, si nos unimos, yo sé lo que le estoy diciendo, unámonos en la oración, metámonos con la palabra, no dejemos la palabra en ningún momento. De día y de noche y de tarde, dice la palabra, clamaré a ti y tú me escucharás, dice el salmista. Entonces vamos a hacer, hermano, que en lo poco de todos lo uniremos para que tengamos todos en abundancia. Si alguien tiene una necesidad, yo no puedo ofrecerle, mis capacidades no lo son, pero Dios ha dado la orden y lo vamos a hacer. Estamos luchando, hermanos, para que cada uno de ustedes que ven este video reciban la bendición del Padre. Y que el Señor nos ayude para seguir adelante con este ministerio. Le pido que den like a este video. Y si se puede suscribir en YouTube, en nuestro canal Iglesia Cenco, se lo agradecería muchísimo para que otras personas puedan escuchar la palabra de Dios. Y que Dios haga lo que tenga que hacer, porque su palabra no regresará a él vacía. En el nombre del Señor Jesús le bendigo y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.